Hola, bienvenidos a La Boca del Ciego, un espacio creado para hablar del mundo de los libros, de la pasión, de las historias, de los relatos que nos permiten conocer y descubrir la complejidad humana. Para el día de hoy tenemos una novela súper interesante, escrita por alguien que se llama James M. Cain, titulada El cartero llama dos veces. Una novela que es un hit, o fue un hit, bueno, sigue siendo un hit. Ha sido llevada a la pantalla, al cine, en 1941 con Lana Turner como protagonista, y luego en 1982 con Jessica Lange y Jack Nicholson. No sé cuál de las dos versiones es mejor. Comencemos. El cartero llama dos veces es una obra magistral escrita en 1934. Es una de las obras pilares de lo que se denomina la novela negra, ¿sí? Tan solo 10 o 12 años después, por allá en 1945, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges crearon una colección que se llamó El Séptimo Círculo, y en ella estaban lo que según ellos eran las mejores novelas policíacas de todos los tiempos, y obviamente allí estaba la obra de Cain. Para Javier Coma, en la novela negra hay como dos tipos clásicos de novela negra. En una, el protagonista lucha contra el crimen, contra el delito. Luego, este tipo de novelas versan sobre ese protagonista que trata de reorganizar la sociedad, de llevar equilibrio nuevamente a la sociedad, porque el crimen y los criminales han roto las estructuras de la sociedad. Acá quizá el mejor ejemplo que se me ocurre puede ser el de Philip Marlowe, el protagonista clásico de Raymond Chandler. Invitadísimos a que lean cualquier novela de Chandler. Son espectaculares, y estas novelas tienen como personaje central a Marlowe, que es un detective con enormes capacidades éticas. El segundo tipo de novela negra es en la que el propio protagonista se ve envuelto en el crimen y poco a poco se va convirtiendo en un criminal, ¿sí? Como que las circunstancias lo van acorralando y lo impulsan al delito. Digamos, como un ejemplo clásico sería Raskolnikov en Crimen y Castigo, ¿verdad? Bueno, pues bien, El cartero llama dos veces de Cain es una novela de este segundo tipo de relato. Frank Chambers, uno de sus protagonistas, es una víctima de sus circunstancias, una víctima de las cosas que le ocurren y lo convierten en un delincuente, una víctima de decisiones tomadas a la ligera. El contexto de la obra de Cain es la Gran Depresión, el periodo que se enmarca luego del crack de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos en 1929, que dejó sin empleo a millones de personas, en bancarrota a otros tantos, etcétera, etcétera. Una difícil situación económica. Bueno, pues Frank Chambers es una de estas personas afectadas por una difícil situación económica, que deambula por los estados limítrofes con México en busca de medios que le permitan vivir. Accidentalmente llega a un restaurante en donde va a pedir un plato para buscar la forma de salir huyendo y evadir el pago, como lo ha hecho siempre, y se encuentra con que el dueño del lugar, un griego, le ofrece empleo. De entrada dice que no, porque lo suyo no es el trabajo, ni prefiere ganarse el dinero de unas maneras más fáciles, pero cuando descubre a la mujer del griego, a Cora, inmediatamente acepta el empleo. Cora es una chica
muy hermosa, que ha participado en reinados, que sueña con pasarelas, que sueña con Hollywood, pero que terminó trabajando en cafetines, en bares. Y de uno de esos lugares la rescató el griego y la hizo su mujer, a cambio de alojamiento, a cambio de comida, a cambio de ropa. No tiene muy buenas relaciones con su esposo porque es mayor, es gordo, es grasiento, es desaseado, pero él le consigue los medios para vivir. Entre Cora y Chambers surge una pasión desbocada y una pasión que va creciendo cada vez es más afanosa, ¿verdad? Y entonces el cuerpo del griego empieza a estorbarles y planean su desaparición. Vienen una serie de accidentes hasta que en uno de ellos muere el griego. Los dos van presos y unos abogados corruptos con unas compañías de seguros aún más corruptas hacen que Cora y Chambers queden libres para no perder dinero fundamentalmente. Cora y Chambers se quedan con el negocio del griego y cuando todo parecía indicar que la cosa iba a ir por buen camino, resulta que no, que no era amor, era otra cosa, la situación va cambiando, aparece un nuevo accidente, muere Cora y estaba en embarazo de un bebé de Chambers y Chambers termina preso, otra vez acusado de homicidio y mientras espera la sentencia de muerte escribe el relato que nosotros leemos, ¿verdad? Ese es brevemente el resumen de esta obra. La novela de Kane está escrita en primera persona y cumple uno de los criterios básicos para, pues, que se establecen según los expertos para una gran novela. Y es que los protagonistas deben tener cambios en su personalidad, en su caracterización. Por ejemplo, Chambers deja de ser un vago, un buscapleitos, un ladronzuelo por ahí y se convierte en alguien calculador. Su mente es la de un asesino que todo lo premedita, que está pensando en cada uno de los detalles. Cora, por su parte, que era una mujer ensimismada, callada, obediente, se va transformando en un ser despiadado que toma decisiones contundentes que incluso a ella misma asustan. La trama de esta novela es el tipo de trama que llaman de causalidad, donde hay múltiples causas que desembocan en determinados efectos que a su vez serán causas de otros efectos, etcétera, etcétera. El final es cerrado, es decir, no hay ambigüedades al final. Tú al final vas a saber qué es lo que ocurre. Y el tiempo que transcurre aquí es lineal, un evento tras otro, es un tejido, ¿verdad? Unos hilos que se van entrecruzando y van tejiendo una urdimbre interesante de leer. Finalmente el conflicto es interno y externo. Externo porque, si bien es cierto que no hay descripciones, tú vas entendiendo la situación por la que atraviesan las personas en la época. Por eso entiendes que haya ladrones, que las personas pongan en tela sus valores éticos y tomen decisiones que van en contravía de lo que el sistema educativo dijo que se debía hacer. ¿Verdad? Y hay un conflicto interno, sobre todo en los protagonistas que tienen fuertes debates éticos consigo mismo y entre ellos para ver qué hacer, qué decisiones tomar, etc. Kane pretendía mostrar un calco de la sociedad norteamericana de su época e incluso un calco de la sociedad norteamericana actual. Y de seguro que lo logró. Esta pequeña novelita es un dechado de economía de recursos. No alcanza a tener sino 150 páginas. Aquí no hay descripciones, acá no hay párrafos que te ambienten los escenarios ni nada por el estilo.
No, lo que hacen es mostrarte hechos, acciones, y mediante esos hechos y acciones tú vas descubriendo la personalidad, el carácter, la mente que hay detrás de los protagonistas. Es una cosa preciosa. Los diálogos que hace Kane, emplea Kane, son completamente acertados. Como diría otro gran escritor, Guillermo Arriaga, escribir es dar en el blanco. Y efectivamente, James M. Cain en esta novela dio en el blanco. No pensemos que la novela negra es una novela que cuenta crímenes y ya. No, es una novela de una enorme complejidad que, aparte de entretenerte con el crimen y ver cómo se soluciona, te están mostrando la complejidad psicológica de los personajes y del ser humano, el contexto de la sociedad y eso. Invitados a leer novela negra, invitados a leer a Cain y no me queda más que insistir en que leer es la vía. Leer es la posibilidad de acercarnos a mundos posibles e imposibles. Queridos y queridas, para ustedes todos los abrazos. Cuídense muchísimo.